¿ya? Entonces se comparte electrones, entonces forma un enlace covalente. Ahora, existen dos tipos de enlaces: enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Los enlaces covalentes polares, los compuestos que forman enlace covalente polar, son muy solubles en agua. Los enlaces covalentes apolares no son solubles en agua, son muy poco solubles. Ellos son solventes en solventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, la gasolina. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre polar y apolar. El agua, ¿será un compuesto polar o apolar? Polar. Polar. Es un compuesto polar, ¿no? Porque es soluble en casi todos los compuestos, ¿no? Por no decir, el agua es considerado un solvente universal. Entonces, el agua sí es polar. El agua también forma enlaces de puente de hidrógeno. Eso también vamos a avanzar. Los enlaces eh, de puentes de hidrógeno, creo que les dije a ustedes, tenían que repasar qué son los enlaces de puente de hidrógeno y los enlaces de las fuerzas de Van der Waals. Creo que a ustedes les dije, ¿no? Ya, pero después cuando yo avance, ¿les dije esa tarea? No, no. No. No, no, licenciado. No, no, dijo. No les dije. Ya. De igual manera, si se concluye el tema de este tema, ¿no? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ejemplos, digamos, compuestos químicos. Ácido clorhídrico tiene enlace polar, enlace iónico, enlace metálico. ¿Qué tipo de enlace presenta? Entonces vamos a hacer ciertos tipos de ejercicios químicos. Entonces, ayer o el día viernes estábamos en polar. ¿No avanzamos a polar? Estábamos queriendo entrar al tema, pero no pudimos concluirlo. Estábamos en volar. Ya. Entonces vamos a repasar. Los enlaces covalentes ya tienen entendido que son electrones que se comparten entre diferentes átomos, ¿correcto? Ya. Ahora, se clasifican los enlaces covalentes polares y apolares. Ya. Un enlace polar es cuando son átomos de diferente electronegatividad. ¿De dónde saco la electronegatividad? De mi tabla periódica de los elementos. Son ciertos valores que se le asigna a cada átomo. Por lo tanto, este átomo de hidrógeno y el átomo de cloro tienen diferentes números de electronegatividad. Son diferentes. Primera característica en polaridad. La distribución de las cargas eléctricas no es simétrica. Por ejemplo, el hidrógeno solo posee una carga eléctrica y el cloro presenta 1, 2, 4, 6, 7, ¿no? Entonces, es más la carga eléctrica del cloro que del hidrógeno, ¿no? Hay mayor densidad de carga de cloro con respecto al hidrógeno. Entonces, el cloro, al tener mayor cantidad de electrones, entonces mayor es sufre un abombamiento. Por lo tanto, esta figura no es simétrica, es asimétrica. ¿No? En el agua sucede lo mismo, ¿no? El agua, hemos dicho que tiene como molécula central al oxígeno. El oxígeno tiene 6 cargas, 6 electrones en su último nivel de energía y de carga negativa. El hidrógeno tiene 1, el otro hidrógeno tiene 1. Entonces, ¿dónde es mayor la densidad de carga eléctrica? En el oxígeno. Entonces sufre como un abombamiento en esa zona,
en la parte central. Y entonces, esta figura tampoco es simétrica, es asimétrica. Entonces ya en la polaridad, no. Luca Melgar levantó la mano. Luca. Ya, bueno, entonces el compuesto, el átomo central, que es el oxígeno, tiene mayor carga, ¿no? Entonces sufre un abombamiento, ¿no? Aparte hemos dicho que tiene una regla los covalentes polares. ¿Esto avanzamos en la anterior clase? No. No. Ya. Ejemplo del enlace covalente polar, ¿no? Este es el amoníaco, ¿no? Este es el óxido, ¿no? Óxido cloroso. Sí, ¿no? Bueno, este es el amoníaco, ¿no? ¿Qué sucede con el amoníaco? El nitrógeno tiene 5 electrones, ¿no? Y se une a 3 hidrógenos, ¿no? Y comparten sus electrones para formar un triple enlace covalente polar, ¿no? Entonces forman un triple enlace, ¿no? No es que le transfieren, no, comparten para formar un enlace, ¿no? Y al compartir los electrones, el nitrógeno se beneficia más, ¿no? ¿Por qué se beneficia? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué se está beneficiando el nitrógeno y no el hidrógeno? Que se estabiliza. Se estabiliza, llega a su estabilidad máxima química, ¿no? Porque el nitrógeno, como ya le está compartiendo el electrón, el hidrógeno, llega al 8 electrones, llega a su máxima estabilidad, ¿no? Así cuentan aquí 2, 4, 6, 7 y 8. 8 electrones que tiene el nitrógeno, ¿no? Entonces ya el nitrógeno, gracias a el compartir electrones, ¿no? Entonces ya el nitrógeno se beneficia, ¿sí? En el caso del óxido cloroso, ¿no? Sucede que el oxígeno presenta 6 electrones en el último nivel de energía. 2, 4 los de azul, ¿no? Y los cloros presentan 7, ¿no? Entonces, en el caso de este óxido o anhídrido cloroso, porque es anhídrido, no es óxido, ¿no? Entonces, pertenece a los óxidos, bueno, los anhídridos, ¿no? Anhídrido, no metal. Ya. Resulta que este electrón que tiene el cloro, ¿no? Tiene 7. Entonces, este electrón lo comparte, ¿no? Y este otro cloro comparte también un electrón de los 7 que tiene para formar un doble enlace covalente polar. Entonces ahora el oxígeno llega a su máxima estabilidad, 2, 4, 6, más estos 2 cloros que han aportado un electrón, llega a su máxima estabilidad de 8 electrones. Entonces esto es enlace covalente polar, triple enlace, doble enlace. Los apolares, ¿cómo se dan cuenta? Tienen que ser átomos iguales. Si no son átomos iguales, ¿no? Son polares. Si son átomos iguales, son apolares.
Los electrones compartidos se ubican simétricamente y la distribución de las cargas es uniforme. O sea que en el lado izquierdo es igual que el lado derecho, la carga eléctrica, la carga de electrones. ¿Ya? Por ejemplo, el cloro presenta en su último nivel de energía 7 electrones, 2, 4, 6, 7. El otro cloro, 7. Entonces, no hay diferencia, ¿no?, de mayor densidad carga de electrones. Al no haber la diferencia esta diferencia, esta figura es simétrica, ¿no? Entonces, cloro molecular, ejemplo, es un compuesto apolar, ¿no? Son átomos iguales, cloro y cloro. Y la distribución, la densidad de los electrones, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, son iguales. Existe otra forma de poder clasificar los tipos de enlaces químicos que se presentan. Entonces hay la escala de polaridad. Esta escala de polaridad de enlaces de Linus Pauling no está en su libro, pero cabe mencionar que es otro método por el cual determinar qué tipo de enlace presentan los diferentes compuestos, ¿no? Tipo de enlace: diferencia de electronegatividad entre los átomos de enlace. Para desarrollar esta escala de polaridad, yo debo de buscar mi tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica, cada elemento tiene un valor de electronegatividad. Entonces yo debo de hacer una diferencia, ¿no?, o sea, una resta de las electronegatividades de los diferentes átomos, ¿no? Y me dice, ¿no?, covalente no polar. La diferencia tiene que ser menor a 0.4. Covalente polar, 0,4 a 1,7. Enlace iónico tiene que ser un valor mayor a 1.7. Entonces, para no tardar mucho tiempo, ya mañana realizamos algunos ejercicios prácticos para poder determinar los tipos de enlace. Ya mañana entonces les puedo pedir busquen su tabla periódica, ¿ya? Y si no buscan su tabla periódica, colocan en Google, ¿no?, electronegatividad del sodio, electronegatividad del cloro, y les va a salir un valor. Entonces, el cloruro de sodio, ¿no?, que tiene como compuestos a dos átomos, que es el sodio y el cloro, busco en la electronegatividad en la tabla y me sale que sodio tiene un valor de 3. Cloro, lo mismo. Voy a mi tabla, busco cloro y encuentro que la electronegatividad es 0,9. Entonces yo resto 3 menos 0,9 es 2.1. Entonces ya con este valor me voy a la escala de polaridad. Entonces, el valor está en mayor a 1.7, ¿no? Entonces digo, el cloruro de sodio presenta un enlace de tipo iónico, correcto, ¿no? Muy fácil, ¿no? Lo que cuesta es ir a buscar la tabla, revisar y pues me quita tiempo, ¿no? Entonces yo tengo que decir, el sodio es un metal, el cloro es un no metal. Entonces, si sodio es metal, cloro es no metal, presenta un enlace de tipo iónico. En el ácido
bromhídrico, según la nomenclatura, o bromuro de hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno presenta un valor de 2,8 y el bromo 2,1. Entonces yo resto 2,8 menos 2,1, 0,7. 0,7. Entonces el valor está entre 0,4 a 1,7. Entonces yo digo, el ácido bromídrico tiene un enlace covalente polar. Entonces es polar. El cloro molecular, cloro tiene una electronegatividad de 3, menos 3 me da 0. Entonces me voy a mi escala y es menor a 0,4. Entonces un enlace covalente no polar. Ya, en 5 minutos vamos a empezar el otro Zoom que les mandé el ID, ya, para que puedan ingresar bueno, hace rato tuve problemas con el internet. Ya, en 5 minutos van a ingresar al otro enlace de Zoom. En fin. Los iones. Esto también es importante, ¿ya? Los átomos que ganan, pierden electrones, se les denominan iones. Y estos pueden tener carga positiva o carga negativa, ¿ya? Entonces los iones son aquellos átomos que pierden o ganan electrones, ¿correcto? Entonces, catión. Definición, ¿qué es un catión? Catión es un átomo con carga positiva por la pérdida de sus electrones. Si un átomo, para formar un enlace, pierde un electrón, se convierte en catión. Si un átomo recibe el electrón, se convierte en anión. Entonces, catión es el que pierde, anión es el que recibe, ¿no? Por ejemplo, el sodio presenta 3 niveles de energía. 1, 2, 3. En el último nivel está el electrón de valencia, el que va a formar enlace, ¿no? Entonces, y el cloro presenta 7 electrones en el último nivel de energía, ¿ya? Para llegar a su máxima estabilidad del cloro, ¿cuántos electrones le faltan? ¿Cuánto le falta? 1. 1. Y quien le regala ese 1 es el sodio. Sodio le regala su único electrón y le regala, ya, no comparte, le regala. Y cloro acepta. Entonces, el sodio al regalar se convierte en catión. El cloro por recibir se convierte en anión, ¿no? Anión. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno presenta en el último nivel 6 electrones. Ahora, si el oxígeno quiere llegar a su máxima estabilidad, ¿cuánto le falta? 2 electrones. 2 electrones. Ya. Entonces, el oxígeno, al recibir esos 2 electrones, se convierte en catión o anión. Anión. Anión, ¿no? Se va a cargar negativamente y se va a convertir en
anión, oxígeno, anión, ¿no? Porque ha recibido 2 electrones que no le pertenecían a él, pero para llegar a su máxima estabilidad, aceptó, ya se cargó negativamente y se forma anión. ¿Ya? Generalmente un ejemplo claro de estos compuestos, esta formación de iones, en el cloruro de sodio, hay un ejemplo en la otra diapositiva. Ya, tengo programada esta clase hasta las 10:30 y son las 10:29. Ya, les pasé por el chat la dirección, el enlace de la otra reunión para que no tengamos esa interferencia. ¿Ya? Entonces, ¿Será que me puede volver a mandar, por favor? Gracias. ya. Entonces, en este momento, esa reunión está programada a las 10:30. 10:30 AM. Ya. Entonces me voy a salir en este momento y luego reingresamos. Recording.